Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Acá estamos nuevamente en este programa que se llama Hablando de Ti, en este día miércoles 23 de julio. Estamos llegando al final, a la finalización del mes de julio. Estamos acá en vivo, en los estudios de la radio, en la 94.1 FM La Predicadora. 23 de julio de este 2025. Estamos en Hablando de Ti, como cada miércoles, y vamos a estar hasta las 0 horas haciéndote compañía. Podés comunicarte al 11 60 39 33 75 60 71 38 45 y el 11 61 77 90 19. Estamos en vivo, así que te podés estar comunicando con nosotros. Está, como todos los miércoles, nuestro querido amado hermano Mauro Sánchez en los controles. Y gracias a Dios también que puede estar mi esposa, juntamente estamos acá los dos y oramos al Señor, presentamos a Dios este programa. Amado Dios, es un privilegio estar acá, Señor, Dios mío, para hacer este programa. Es un privilegio luego de haber estado todo el día, Señor, trabajando, Señor Dios mío, y llegó el momento esperado de poder estar, Señor Dios mío, disfrutando de este programa para poder hablar de Ti. Qué lindo, Señor, qué bueno que tenemos este privilegio de hablar de Ti, Señor, de hablar de Tu palabra, de hablar del Evangelio, de hablar, Dios mío, de Tus maravillas, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que Tú has hecho hasta ahora y lo que vas a seguir haciendo. Te agradecemos. Bendice este programa, que sea de bendición, que estés tocando las vidas, los corazones, las mentes, que tu Espíritu Santo se esté moviendo a través de esta oración, a través de cada alabanza que vamos a pasar y también a través de tu palabra. Señor, en tus manos nos encomendamos estas 2 horas, que sea de victoria este programa, Señor Dios mío, que tu mano de poder se esté moviendo en nosotros y en aquellos que están oyendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero estar hablando de Ti, hoy úsame para la gloria de Tu nombre. Caminaron de la mano
encarcelados, perseguidos, maltratados, comidos por los leones, muertos a filo de espada. Y pelearon la buena batalla los héroes de la fe, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. I'm fighting the good battle, the heroes of the faith, in the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit. Estás escuchando Hablando de ti. Y aquí estamos en Hablando de ti, miércoles 23 de julio de este 2025, acá juntamente con mi amada esposa, haciendo este programa que se llama Hablando de ti hasta las 0 horas. Podés comunicarte como lo están haciendo ahora, que el teléfono de línea está siendo atendido por nuestro hermano Mauro Sánchez. 60 71 38 45 el número de línea, 11 61 77 90 19 es el WhatsApp de Hablando de ti, todo suyo. Muy buenas noches, amada audiencia, gracias a Dios que podemos estar acá con mi amado esposo también, con nuestro hermano Mauro en la operación técnica también de este programa. Gracias por cada uno de los que están en sintonía ya acompañando, y te damos la bienvenida a este día miércoles nuevamente para compartir la palabra de Dios, lo que venimos desarrollando miércoles tras miércoles, que es bibliología, el estudio de la palabra del Señor en sí misma. Y bueno, hemos visto muchas cosas lindas e importantes que a lo mejor muchos se han preguntado o no tienen las respuestas, ¿no? A cómo fue hecha la Biblia, quién la escribió, qué materiales usaron.
hermanos. Y bueno, esto es lo que venimos compartiendo y hoy continuamos en esta última parte que es introducción general, ¿no? Gloria al Señor. Y ya hoy probablemente vamos a concluir, habíamos compartido ya acerca de la introducción general y hoy vamos a ver la introducción especial. Como dijimos al comenzar este estudio, ¿sí? Que la introducción bíblica se divide en dos partes principales, introducción general e introducción especial. Ya hemos visto todo lo que es la parte general y ahora entramos en la consideración de introducción especial. Esta parte de la enseñanza o del estudio consiste, ¿sí?, de poder saber estudiar en profundidad cada libro, ¿no?, individualmente, considerando su nombre, escritor, fecha, etcétera. Por eso cada vez que estudiamos un libro de la Biblia, nos detenemos en la biografía, en quién lo escribió, en qué tiempo fue, en qué ciudad, de dónde vino, quién era, su genealogía en lo posible. Siempre ustedes lo van a escuchar cada vez que presentamos un nuevo libro de la Biblia. Y de eso se trata la introducción especial. Pero esta parte es muy importante de saber, ¿no? Porque nos da un panorama de lo que está hablando, en qué tiempo fue dicho tal o cual cosa. Porque muchas veces nosotros queremos vivir en este tiempo de gracia como se vivía, por ejemplo, en el tiempo de la ley. ¿Por qué fue dada? ¿Para qué fue dada? ¿En qué tiempo? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? Y muchas veces de una palabra que se le dijo a alguna persona en la Biblia ya se hace una doctrina, una enseñanza y se pone como mandamiento cuando en realidad no es un mandamiento, ¿sí? O no es una doctrina. Una doctrina se encuentra en la Biblia cuando se repite en varios libros de la Biblia, cuando está la idea o la enseñanza o el principio de esa enseñanza en la Biblia en general, no en un solo texto, no en un solo versículo o en un solo capítulo o en un solo libro de la Biblia, sino que abarca en otros capítulos o en otros libros, ¿no? Y para los propósitos de lo que vamos a ver, será suficiente que se den aquí un ejemplo del Antiguo Testamento, trazando el método de esta parte del estudio y esperando que usted que está escuchando siga el estudio con los demás libros, que usted mismo pueda interiorizarse en el estudio de cada libro de la Biblia. Vamos a considerar, como hemos anunciado ya el miércoles anterior, la profecía de Isaías y el Evangelio de Juan. Son los libros que vamos a tratar nada más, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vieron que nosotros siempre tomamos un libro de la Biblia y lo estudiamos todo en profundidad. Pero para que usted entienda a lo que nos estamos refiriendo como introducción especial, vamos a ver en el Antiguo Testamento el libro de Isaías y vamos a ver en esta noche, por ejemplo, el escritor y la fecha. Como observación general podemos ver que estas dos cosas van juntas, tanto el escritor como la fecha. Si Isaías escribió el libro, entonces su fecha ya queda establecida en el primer versículo del capítulo 1. Por lo tanto, la pregunta es aquí si Isaías escribió el libro o no, ¿sí? Y podemos ver, hermanos, que el doctor Davison da el resumen siguiente referente a lo que ha sido la creencia a través de los siglos con respecto a quién escribió este libro y que es designado por su nombre. Él sigue diciendo que hace como 100 años eruditos alemanes dudaron de la unidad del libro. Al entrar en todas las consideraciones presentadas como la base o la justificación de dividir este libro en varias secciones, ocuparía más lugar que los propósitos de que estas notas permitirían, ¿no? Será suficiente mencionar que la razón básica de todas es la negación de la posibilidad de que la profecía del futuro, así reduciendo las escrituras al nivel de lo natural, ¿sí? Es por eso que los críticos han procurado probar que Isaías no escribió ciertas cosas que fueron cumplidas más tarde en la historia.
y esto admitiría lo sobrenatural en la Escritura, y esto es justamente lo que los críticos no quieren hacer. No quieren admitir, ¿sí?, que es palabra de Dios, que verdaderamente Dios usó la vida de este hombre para anunciar sucesos que iban a acontecer 7 siglos después, que él había profetizado, que él había escrito, que él había recibido de parte de Dios esta revelación, ¿no? El deseo de los críticos en general ha sido mostrar que los capítulos 1 al 39 tienen un autor distinto que los capítulos 40 al 66. Por lo tanto, la evidencia presentada aquí será con el fin de mostrar que las 2 secciones tienen el mismo autor. Algunos consideraban que hasta el capítulo 39 lo escribió Isaías y desde el 39 al 66 otro escritor. Pero vamos a ver las evidencias, ¿no? La evidencia para la unidad del libro de Isaías la podemos encontrar en la expresión el Santo de Israel, que se encuentra 25 veces en este libro, 12 veces en los capítulos 1 al 39 y 13 veces en los capítulos 40 al 66. La misma expresión se encuentra solamente 6 veces en todos los demás del Antiguo Testamento. Tremendo, ¿sí? ¿Quién más que nadie utiliza el Santo de Israel al referirse a Dios que Isaías? Ningún otro. En todo el resto del Antiguo Testamento aparece solamente 6 veces, mientras que vuelvo a reiterar que en los capítulos 1 al 39 aparece 12 veces y desde el capítulo y 13 veces desde el capítulo 40 al 66, ¿sí? Un total de 25 veces, ¿no? Lo encontramos en el libro del profeta Isaías, mientras que en el resto de todo el Antiguo Testamento solamente 6 veces. El testimonio del Nuevo Testamento, lo vamos a ver ahora, a la unidad de Isaías es claro y convincente. 21 veces Isaías es nombrado como el escritor de la profecía, pasaje de los capítulos 1 al 39 como de los capítulos 40 al 66 son reconocidos como escritos por Isaías. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. La Biblia explica la Biblia, ¿sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. La historia de los judíos y de la iglesia cristiana por 1800 años no sabe nada de otro Isaías más que el hijo de Amós, ¿sí? Gloria al Señor. Tanto los judíos como la iglesia, Hechos capítulo 2, allí comienza a funcionar la iglesia del Señor, hermanos, solamente conocían acerca de Isaías, el hijo de Amós, el que tenemos en nuestras Biblias. O sea que la conclusión es que el libro de Isaías, hijo de Amós, en el siglo 8 antes de Cristo fue escrito, ¿sí? Tremendo. El contenido de este libro tiene 3 partes principales, los capítulos 1 al 35, ya lo hemos estudiado acá en las vigilias, hemos visto todo el libro del profeta Isaías y hemos estudiado profundamente cada una de las profecías, cada uno de los capítulos, para quién iba dirigida, si era para la iglesia, si era para una nación, para quién iba, ¿no? Hermanos, hemos visto si era para el milenio, si era antes del arrebatamiento, si era después del arrebatamiento, porque la palabra de Dios nos enseña todas esas cosas en las profecías y nosotros debemos saber aplicar cada profecía, ¿sí? ¿Para dónde va dirigida? ¿Para qué tiempo? Gloria a Dios. Hemos estudiado las profecías de doble referencia, ¿sí? Importante todo esto, ¿no? Y vemos también que en estos capítulos 1 al 35 son profecías de denuncia y de juicio. ¿Qué denuncia? El pecado. ¿Qué denuncia? Cómo vivía el pueblo, ¿no? Siempre el mensaje del profeta era para llamar al pueblo para que se volviera a Dios. Y los capítulos 36 al 39 constituyen un paréntesis histórico, estos 3 capítulos. Se cuenta la historia, es como que separa el tema de la profecía y
nos narra un poco de la historia, son estos 3 capítulos. Y luego los capítulos 40 al 66 son profecías, consuelo, salvación y gloria. Gloria al Señor. Y en esas profecías de consuelo, de salvación y de gloria abarcan, incluso para cuando la iglesia sea tomada, para el reinado justo del Mesías y todas esas profecías que tenemos que se van a cumplir incluso en el periodo del milenio, ¿sí? Gloria a Dios. Así que, hermanos, qué lindo que es poder conocer la palabra de Dios. El objeto de este libro del profeta Isaías, como el contenido sugiere, el objeto de este libro era avisar a Judá del juicio venidero y a la vez consolar a esa nación a la luz de las glorias futuras de ella por medio del Mesías. Gloria al Señor. Si hay profecías utilizadas en este tiempo y la mayoría de los predicadores, ¿no?, contemporáneos nuestros, se utilizan mucho las profecías de Isaías. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la salvación y todo, ¿no? Lo que no temas, porque yo estoy contigo. Y todas esas palabras de consuelo y de esperanza son aplicadas y también son recibidas porque es palabra de Dios. Pero más allá de todo eso, de que Dios nos pueda hablar en forma personal, individual, tiene un cumplimiento total en el futuro también. Y va referido justamente muchas veces para el pueblo judío. Y son aplicables para ellos, porque son palabras que hablan especialmente a esa nación. Por eso, así resumidamente podemos ver el libro del profeta Isaías, y esta es la manera de ver la introducción especial, como estamos compartiendo en lo que es la palabra de Dios en la Biblia. Cuando nosotros estudiamos un libro de la Biblia, tenemos que ver la fecha, tenemos que ver el escritor, tenemos que ver el trasfondo histórico, el contexto, ¿no? El contenido del libro, cuál es el objeto del libro, de cada uno de los libros de la Biblia. Y la misma Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo como en el Nuevo, nos da las evidencias para la unidad del libro, ¿no? Porque siempre fue atacada la palabra de Dios y siempre se trató de desacreditar a cada escritor bíblico, porque negando que es inspiración divina, entonces se niega la palabra de Dios y el enemigo pretende sacar la eficacia de ella, pero nunca lo logró, nunca lo logrará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a un tema musical y luego vamos a ver el Evangelio de Juan. Anunciaré que soy.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Estamos acá en Hablando de ti. Podés comunicarte al 11 61 77 90 19. Es el WhatsApp de Hablando de ti. Estamos disfrutando de la palabra de Dios en esta noche. Qué bueno es poder escuchar palabra de Dios, como todo en cada horario, por supuesto, ¿no es cierto? Porque la radio se caracteriza de esa manera, ¿no? Por eso se llama La Predicadora. Gloria a Dios. Siempre hay predicación, hay enseñanza, y es un deleite poder escuchar esto. Gracias a Dios por este precioso tema que acabamos de escuchar, poderoso, ¿eh? No te das cuenta que el diablo te destruirá. Por eso qué bueno que es abrir el corazón al Señor y decirle, sí Señor, te necesito, ayúdame, acudir al Señor. Y por eso en esta noche estamos acá nosotros para hablarte de Jesucristo, para hablar del Señor. Y continuamos con este desarrollo de estudio que estamos compartiendo con ustedes. Luego voy a estar leyendo los mensajes. Gracias a todos los que se están comunicando en esta preciosa noche fría, mi esposo contando los días para que llegue la primavera, para que venga el calor. Ya estábamos contentos porque vieron la otra semana, hubo días muy lindos, ¿no? Agradables, con una temperatura agradable. Pero bueno, este es el día que hizo el Señor, igual nos gozamos y alegramos en Amén. Él. Que el Señor fortalezca cada vida, ¿sí? Y toda la gloria sea al Señor. Gracias por todos los que están en esta noche en sintonía, acompañando como los miércoles, como los lunes, como los viernes, y a cada programa y a cada programador. Gracias al Señor por esto, ¿sí? Bueno, seguimos ahora y vamos a ver acerca del Evangelio de Juan. Hemos visto cómo uno tiene que ver la introducción especial, es cuando estudiamos cada libro de la Biblia, vemos la fecha, vemos el escritor, vemos el contenido, ¿sí? Vemos el objeto de cada libro, porque cada libro va dirigido por tremendo, si nos ponemos a meditar en cada uno de los libros, tremendo, ¿no? El libro del profeta Amós es uno de los libros que me apasiona, el libro de las profecías de Amós, que viene en un periodo muy difícil de decadencia espiritual de Israel, y Dios lo toma a este hombre que era boyero, que era pastor, que ni siquiera no era ni profeta ni hijo de profeta, él no tenía relación alguna con la profecía. Sin embargo, Dios lo levanta a este hombre y lo comisiona para llevar un mensaje, ¿no? Mensaje de juicio, uno tras otro. Allí comienza a dar a las naciones vecinas hasta que le toca a Israel. Y todo, gloria a Dios, ¿no? Cuando Dios le decía, bueno, les voy a poner fin a esto y por esto y por esto. Y lo maravilloso de esto es que en la misma profecía Dios le da los detalles de por qué Él les va a enviar juicio, ¿sí? Y así es hasta nuestros tiempos, ¿sí? Hermanos queridos, Dios nos habla siempre para que nos volvamos a Él, para que aprovechemos esta dispensación en la cual nosotros estamos, que es la de la gracia, que está pronto a culminar, gloria al Señor, ¿sí? Estamos en la sexta dispensación, en el sexto periodo, ya allí en la antesala del regreso del Señor por su iglesia, y aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Pero para nosotros, pueblo del Señor, hay victoria, ¿sí? Hay salvación, hay vida, hay esperanza, y nuestra esperanza es una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza. Hay una salida, ¿sí? Hay consuelo, hay poder de parte de Dios para su iglesia, para que podamos vencer toda situación, adversidad, y todas las trabas y los obstáculos y las barreras que el enemigo nos pone son quitadas. ¿Por qué? Porque Dios está con su pueblo. Qué lindo que es tener a Jesús, nuestro mejor amigo, nuestro fiel amigo, ¿sí? El que está en las buenas y en las malas, el Señor Jesucristo. Por eso, qué bueno que es poder disfrutar de esta gracia contemplando la palabra de Dios en esta noche. Y vamos a ver, hermanos, algunos pasajes también acá en este libro de Juan. En el libro de Isaías no nos detuvimos tanto en los pasajes, sino en cómo
fue hecho el libro, ¿sí? Gloria al Señor. Y de qué habla y la fecha y todo lo demás. Usted lo puede leer allí, en qué periodo, capítulo 1, versículo 1 del libro de Isaías, allí lo dice, ¿no? El Evangelio de Juan, y podemos ver que el escritor y la fecha, la evidencia exterior que Juan el apóstol fue el escritor, vamos a ver en primer lugar, ¿no? La epístola de Barnabás parece aludir a Juan capítulo 1 versículo 14 en las palabras porque él había de ser manifestado en carne y peregrinar entre nosotros. Acordémonos que habíamos estado estudiando que hay muchos manuscritos del Antiguo Testamento, no tanto como los que hay del Nuevo Testamento, ¿sí? Por eso Barnabás tenía una epístola que no está canonizada, pero como hemos también estado viendo que los libros apócrifos también nos sirven como documento histórico, como sería un libro secular en este tiempo que nos cuenta acerca de la historia de una nación, ¿sí? También encontramos libros de poemas, de todo tipo de literatura a través del tiempo, que nos puede ayudar también para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Y bueno, este tal Barnabás alude a lo que dice en Juan 1:14, donde dice, acá en nuestras Biblias, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Parece que también Ignacio, otro escritor, historiador, y bueno, dice acá en Juan capítulo 12, versículo 31, dice así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y este Ignacio se refiere justamente a lo que nos dice acá el Evangelio según San Juan capítulo 12, verso 31, y él lo escribe en su carta a los Efesios, hablando de los creyentes como levantados arriba por el instrumento de Jesucristo, el cual es la cruz. Así dice él, gloria al Señor. Y vemos, hermanos, que se ha opinado que Ignacio hace referencia a Juan capítulo 4, versículo 10, donde respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y bueno, también en Juan capítulo 3, versículo 8, lo leemos que dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso, lo que nos dice acá la palabra del Señor, estas personas hacen referencia, ¿no?, al Evangelio de Juan, por ejemplo, este tal Ignacio, en la epístola a los romanos y también en la epístola a los filipenses. También parece ser que Papías tenía conocimientos del Evangelio según San Juan, ¿no? Gente de esa época, de ese entonces, estamos hablando. Y en su segunda apología, Justín Mártir se refiere claramente a lo que dice el Evangelio de Juan 3, capítulo 3, verso 5, donde respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas personas, ¿sí?, del tiempo pasado, personas que quedaron en la historia, que existieron, que vivieron, que eran historiadores, que eran escritores, que eran personas de teología también, hacen referencia al Evangelio según San Juan, y por el testimonio de ellos podemos ver que tenían conocimiento ya de este Evangelio, ¿no? El canon fragmento de Muratori dice: Juan, uno de los discípulos, escribió un cuarto libro de los Evangelios, ¿no? Este fragmento de Muratori hace referencia a Juan como el escritor del cuarto Evangelio. Después, desde Ireneo en adelante, la evidencia llega a ser clara y amplia. Él mismo cita con frecuencia el Evangelio de Juan
y los hace en tal manera que muestra que hacía mucho que fue conocido y usado en la iglesia, ¿sí? Este tal Irineo. La evidencia interior que Juan el apóstol fue el escritor, vamos a ver. En primer lugar, vamos a decir que el escritor era judío, el que escribió el Evangelio según San Juan, porque acordémonos que en la Biblia tenemos repetición de nombres, y muchas veces se confunden los personajes. Por eso nosotros debemos estudiar a qué Juan se está refiriendo. En este caso, el que escribió el Evangelio según San Juan era judío. Y esto se ve en la actitud para con el Antiguo Testamento, el cual él cita 3 veces del hebreo. Por ejemplo, en el capítulo 12, verso 40, dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿A quién se refiere? Al pueblo hebreo. Capítulo 13, verso 18 también dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y en el capítulo 19, versículo 37, dice: y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Podemos ver, hermanos, que él en este evangelio cita 3 veces del hebreo. También se ve en su conocimiento de las fiestas judaicas. Por ejemplo, las 3 Pascuas. Las 3 Pascuas. Él, en el Evangelio, según San Juan, encontramos esto. Por eso sabemos que era judío, porque un judío estaba al tanto de todas estas cosas. Dice en el capítulo 2, verso 13: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En el versículo 23 del capítulo 2 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. En el Evangelio de Juan 6:4 dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Tenía bien claro acerca de las fiestas, ¿no? También en el capítulo 13, versículo 1, leemos que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gloria a Dios por ese amor demostrado allí, hermanos. Y en el capítulo 18, versículo 28, dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Vemos la mención de la Pascua en estos pasajes que hemos leído, en estos diferentes capítulos, con una posible adición del capítulo 5, versículo 1, que dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos también menciona él, y en el capítulo 7, verso 37, dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en esta noche el Señor te dice a vos también: si tenés sed, vení al Señor. Él es fuente de agua viva. Aleluya, gloria al Señor. Podemos ver también que en su conocimiento de costumbres judaicas y la manera en que pensaban los judíos, podemos comprobar también que él era judío. ¿Quién era judío? Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan. Y lo podemos ver en el capítulo 2, ¿sí? En el capítulo 2, pero antes también voy a leer otra fiesta, que es la fiesta de la dedicación, que está en el capítulo 10, verso 22. Dice: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. O sea que era invierno y había una fiesta que se le llamaba la fiesta de la dedicación, ¿no? Y ahora sí vamos a leer acerca del conocimiento que él tenía de las costumbres judaicas y la manera que pensaban los judíos. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 10 del Evangelio según San Juan. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús.
Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gloria al Señor. El vino, el agua que se convirtió en vino, fue el mejor vino de la noche. Gloria al Señor. Y qué maravilloso, ¿no?, que es poder saber acerca de las costumbres judaicas, lo que hacían, hermanos, en estas bodas, ¿no? Y dice que era algo importante el vino en la fiesta, era algo necesario, porque se celebraba de esa manera, y tiene un simbolismo el vino también, gloria al Señor. Y cuando usted lee el libro del profeta Habacuc, por ejemplo, habla acerca del mosto, habla acerca del vino. La Biblia habla en varias partes del vino como algo de bendición. Lo que está mal es embriagarse, ¿sí? La palabra de Dios no dice que no debe tomar vino, al contrario, si no, Jesús no hubiera convertido el agua en vino tampoco. Hubiera objetado, no hubiera hecho, y ese fue el primer milagro que el Señor hizo. Porque a través del tiempo hay mucha controversia, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña también que no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Todo es malo cuando hay abuso, ¿no?, de las cosas. Pero también si una persona es débil y no puede, no tiene dominio de lo que bebe, debe abstenerse, ¿no? La palabra de Dios nos enseña también ahí en la carta a los Romanos, en la carta a los Corintios, acerca de la comida, acerca de la bebida, ¿no? Y bueno, estas eran costumbres de los judíos de celebrar de esa manera, y vemos acá este milagro. Bueno, nos fuimos un poquito, pero qué importante que es poder entender esto, porque muchas veces hay juicio y hay condenación hacia las personas que beben de pronto, ¿sí? Que a lo mejor en la cena o en su comida toman un vaso de vino. Realmente hay muchas cosas que para algunos está mal y para otros no. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno. Lo que es pecado para uno, para el otro quizás no, porque el único que conoce la conciencia, el corazón del hombre es Dios, ¿no? Obviamente que si va a ser de tropiezo para otra persona, la palabra de Dios dice que nos debemos abstener, hermanos, por eso qué importante que es poder conocer estas cosas, como así todas las cosas que se ponen tela de juicio, como siempre nosotros lo mencionamos, como la ropa, como la comida, como la bebida, como el maquillaje, como de todo, hermanos queridos. Pero estamos en este tiempo de salvación, tiempo de gracia, y lo importante es que no haya odio, que no haya rencilla en nuestros corazones, porque hay quizás personas que nunca beben una gota y están condenando a los demás que sí a lo mejor toman, sin embriagarse obviamente, y lo están condenando, ¿no? Y qué triste que es esto, qué lamentable, porque a lo mejor su corazón tiene justamente crítica, tiene murmuración, tiene desprecio, tiene odio y tantas cosas que se guardan en el corazón de la persona muchas veces. Y así podemos hablar largo y tendido de estas cosas, pero ese no es el tema al que estamos en esta noche refiriéndonos. Y bueno, seguimos acá. Esto es importante, justo viene al caso porque este es el pasaje
que se utiliza acá justamente en esta enseñanza para ver que Juan tenía conocimiento de costumbres judaicas y la manera en que pensaban los judíos. Esto era algo importante, gloria al Señor, era importante. Y vemos también en el capítulo 3, versículo 25 del Evangelio de Juan, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Gloria al Señor. En el capítulo 11, versículo 55, otro pasaje que vemos que Juan conocía, ¿no? Y él lo expresa de esta manera, que bueno, este ya era otro tema, que discutían, dicen, los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, ¿no? De Juan el Bautista, obviamente. También en el versículo 55 del capítulo 11 leemos, y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. En el capítulo 11, verso 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, ¿sí? Y también en el versículo 44 leemos, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y acá está hablando de cómo eran los sepulcros de aquel entonces, qué se hacía, cómo eran los sepulcros de ese tiempo, qué acostumbraban los judíos a hacer con las personas que fallecían. En nuestros tiempos, bueno, la mayoría, bueno, en estos tiempos existen los crematorios también, pero están en las fosas donde se entierran, ¿no?, a los muertos bajo tierra, y están aquellos que los guardan en nicho, ¿no? Cada uno tiene su costumbre, y bueno, por eso también una gran controversia, que si se quema, que si no se quema, que cuando venga el Señor, como la Biblia dice, polvo eres y al polvo volverás. Si una persona es cremada de pronto, entonces se va a hacer ceniza, ¿sí?, de todas maneras, y va a volver al polvo. Polvo eres y al polvo volverás, gloria al Señor. Y con esos temas mucha controversia también. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿qué va a pasar con aquellos que fueron prendidos fuegos? Con aquellos cristianos, si verdaderamente todos tienen que ser sepultados bajo tierra. ¿Qué va a pasar con aquellos que fueron comidos por los leones, aquellos cristianos, ¿no? Y así de diferentes maneras, hermanos, ¿sí? El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo que estuvo allí en Ezequiel capítulo 37. Él es la resurrección y la vida. El que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, tremendo, ¿no? Pero en aquellos tiempos esta era la costumbre de sepultar o enterrar, como nosotros entendemos, a los muertos. Y también vemos en el capítulo 19, versículo 40, donde dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Gloria al Señor. En el mismo Señor se cumplió esta manera. Y también vemos que se fue puesto en una cueva, ¿no?, el cuerpo del Señor. También leemos en el capítulo 4, verso 27, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Sí? Tremendo es esto. ¿Por qué? Porque no era algo usual. Que el maestro estuviera hablando con una mujer, porque no era costumbre de los judíos esto, pero el Señor estaba evangelizando, estaba haciendo la obra, gloria al nombre del Señor, ¿sí? Él estaba enseñando a sus discípulos, que ya lo que luego iba a ser escrito en las cartas doctrinales, que no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. Tremendo, ¿no? Y muchas otras enseñanzas más que, bueno, que no vienen al caso en este momento, ¿no?
capítulo 7, verso 35, dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba disperso también, disperso. Por eso ellos no entendían que el Señor les decía, ¿no? Que Él se iba a ir. Y de hecho el Señor ascendió a los cielos y antes de ser muerto, de ser crucificado, de ser sepultado y de resucitar, el Señor ya les venía anunciando. Pero ellos no entendían esto. Por eso le dice, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Gloria al Señor. Y vemos también, hermanos, que en el capítulo 19, versículo 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Apuraron las cosas, como quien dice, pero al Señor ni un hueso le quebraron. ¿Por qué, hermanos queridos? No fue necesario. Era para que murieran más rápido. Le debían quebrar, pero la palabra de Dios se cumplió, no fue quebrantado ningún hueso del Señor. ¿Sí? Aleluya, gloria al Señor. Porque esto era algo triste, no era algo bueno que fueran quebrados de esta manera. Pero el Señor no fue quebrado ningún hueso. Y vemos también en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 9, donde dice la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Otra de las cosas por las cuales también, como hemos leído anteriormente, se sorprendieron, se maravillaron de que hablaba con una mujer y encima la mujer era samaritana. ¿Sí? Gloria al Señor. Por eso, en el Evangelio de Juan vemos que él tenía conocimiento de costumbres judaicas y la manera en que pensaban los judíos. ¿Sí? Por eso estamos viendo la evidencia interior que Juan, el apóstol, fue el escritor. ¿Interior en qué? En la Biblia, ¿sí? En la misma palabra. Vamos a otro tema musical y luego continuamos con más palabra de Dios.
Continuamos con más Hablando de Ti en esta noche preciosa que podemos estar acá deleitándonos, escuchando su palabra. Voy a leer algunos mensajes que llegaron ya acá a la radio. Se comunicó una oyente llamada Elba, está primeramente agradecida al Señor porque había pedido oración por su nieto que no conseguía una leche materna. Y el Señor a los pocos días respondió a través de una persona que no conocían. También pide oración por su hijo Josué Daniel, que toma mucho y está con diferentes problemas y que tiene mal carácter, dice. Pide que el Señor lo transforme y nos dice muchas gracias. Así que vamos a estar orando por este varón y nos gozamos de que el Señor haya respondido con el tema de la leche. Dios es fiel, hermanos. Como acabamos de escuchar, fiel y verdadero, ¿sí? Su nombre es fiel y verdadero. También se comunicó Elías Escubilla, dice: Dios bendiga y use sus vidas como en cada programa. Paz del Señor a los oyentes y gloria a Dios por el privilegio de escuchar su palabra. Saludos a Mauro. La hermana Henry Talavera dice: buenas noches, pastora Teresa y pastor Omar, Dios los bendiga siempre. Saludos a la audiencia y bendiciones. Gracias, hermana Henry. Se comunicó la hermana Graciela, ya en sintonía y acompañándonos. Dice que está agradecida al Señor por cada respuesta que da, nos deja saludos y besos y ya estuvo orando por todo. Y claro que sí, Dios los bendiga y fortalezca, dice la hermana Graciela de Ciudad Evita, mi amada hermana, que el Señor la bendiga, a todos los que están acompañando en sintonía. También se comunicó el hermano Lucio, está en sintonía, nos deja saludos a nosotros, a la familia, a la congregación, nos pide oración por su salud, por los dolores que en días como estos no lo ayudan, para que el Señor le otorgue sanidad, por ese nuevo lugar para vivir y para poder llegar a las reuniones. Y voy a seguir leyendo otros mensajes también que tenemos. Gloria al nombre del Señor. Que se comunicó una oyente llamada Elba, ya lo hemos leído. La hermana Miriam Robles dice: buenas noches, Dios bendiga sus vidas, la de la audiencia, a Mauro, y oramos por todas las peticiones, somos muchos, dice, en un mismo sentir, gloria a Dios. Y acá estoy escuchándolos por la 94.1. También el hermano Alejandro de la Ferrer, él había mandado antes que vengamos para acá, dice: paz hermana, pido orar por Andrea Fabiana Romero, por salud, está muy enferma, soy Alejandro de la Ferrer. También otro mensaje de la hermana Virginia Rosa, dice: paz, bendición hermanas, pido oración por mi hogar, porque entra plata y se mueve, o que habrá querido poner, vuela enseguida, no sé si entró un espíritu de miseria. Bendiciones, dice la hermana. Gloria al Señor. La hermana Adriana dice: buenas, hermosa, gracias. Recién pude conectar, gracias por estar ahí siempre, te quiero inmensamente, gracias hermosas, y ya estamos en sintonía. Gracias Adriana, que Dios te bendiga, y al hermano Ariel también, gracias al Señor por todos los que están acompañando. Y la hermana Josefa Torres dice: buenas noches, bendición, sierva Teresa y pastor Omar y Mauro, bendiciones, que tengan una bendecida noche. Saludos a Miriam Robles. Gracias al Señor por todas estas personas que están en sintonía. Muchas gracias por cada uno de ustedes. Antes de irnos vamos a estar orando por lo que pidió Lucio, por los que pidieron peticiones, y vamos a estar orando juntos. Gloria a Dios. Y vamos a otro tema que pidió Gastón. Gastón, te mandamos saludo, hermano. Dios te bendiga. Que de ti depende, ya no hay vuelta atrás.
siempre a tu lado, no te vencerán. Mira solo hacia adelante y no mires atrás. Nunca te des por vencido, lucha hasta el final. Y aunque intenten destruirte, no lo lograrán. La batalla está ganada antes de empezar. Vence, guerrero eternal, sin depender de tu suerte, luchando en la oscuridad por la verdad. Entre la vida y la vence, guerrero eternal, sin depender de tu suerte, luchando en la oscuridad por la verdad. Entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar. Continuamos con más Hablando de ti. Nos queda un poquito más de media hora. Podés comunicarte al 11 61 77 90 19. Si querés hablar por teléfono, hay un número de línea que es el 60 71 38 45, 60 71 38 45, y el número del WhatsApp de la radio es el 11 60 39 33 75. Como cada miércoles estamos acá desde las 22 horas hasta las 0 horas, así que es un deleite para nosotros poder estar acá. Gracias a Dios por todos los hermanos que están en sintonía acompañando, como siempre, como todos los días, y que nos apoyan, que oran por nuestras vidas. Qué lindo que es saber que están orando por uno, hermanos. Es lindo esto, así como nosotros también oramos por sus vidas. Y continuamos acá con la palabra del Señor. Espero que puedan retener, ¿no? Y que puedan repetir. Es un tema bastante difícil para muchos poder comprender, pero de todo lo que estamos compartiendo, algo le va a quedar. Algo le va a quedar, y bueno, la cuestión es ponerse a estudiar, a repasar, a volver a leer, ¿no? A volver a escuchar, y también, por supuesto, a orar, ¿sí? No se olvide que en usted está el Espíritu Santo, que Él es el autor y Él es el intérprete de la palabra del Señor. Pídale al Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, hazme comprender, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está en nosotros y Él es el primer interesado en que podamos conocer, el que podamos andar. Quizás no vamos a retener todos estos nombres o estos datos, pero que podamos sacarle provecho, el mayor provecho en esta noche de todo lo que estamos compartiendo. Y estamos viendo, ¿no?, acerca de que el escritor del Evangelio de Juan era judío, y era judío palestinense, no un judío cualquiera, sino palestinense, era de Palestina, ¿verdad, hermanos? Y vamos a leer también acá en Juan capítulo 4, versículo 11. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que era de Palestina? Porque él conocía, ¿sí? Sabía que el pozo de Jacob era hondo, ¿sí? Porque vemos acá el detalle que él da acerca de lo que pasó con la mujer samaritana y Jesús. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Sí? El detalle que da al escribir, porque él tuvo que poner que el pozo es hondo.
¿sí? Es un dato que nos da también el escritor acá en este caso, en este detalle, ¿sí? Y podemos ver de que él conocía acerca de la profundidad del pozo de Jacob. Y también vemos en el capítulo 10, versículo 22, y también en el capítulo 2, verso 20, y capítulo 8, verso 20, que podía dar los detalles del templo en este caso. Leemos 10:22, donde dice: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y también vemos en el Evangelio de Juan 2:20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Tremendo. Ellos no entendían que el Señor estaba hablando de su propio cuerpo. En este caso, nosotros somos el templo de Dios y el Señor estaba mencionando acerca de su propio cuerpo, que era el templo, que en 3 días Él lo iba a levantar. Aleluya, gloria al Señor. Y en Juan 8:20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En estos detalles podemos ver que Juan sabía, ¿sí?, que era la fiesta de la dedicación. También sabía que era invierno, sabía que el templo había sido edificado en 46 años, ¿sí?, el templo que estaba aquí en este caso, y también sabía que cuál era el lugar de las ofrendas y en qué lugar había hablado, en qué lugar específico había hablado el Señor, ¿sí? Es lo mismo que nosotros en nuestras congregaciones, la mayoría de los hermanos tienen un lugar donde sentarse, porque ya se hace costumbre, ¿no? Cada uno tiene su lugar y entonces podemos ver los detalles, ¿no?, internos de cada congregación. En este caso él conocía los detalles del templo y cuál era el lugar de las ofrendas, y dice que allí el Señor enseñaba en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora, el detalle que nos da también aquí en este caso. El escritor era judío palestinense, quien era testigo ocular de muchos de los hechos de su evangelio. Quiere decir que él lo vio, como decimos nosotros, en vivo y en directo. Él estuvo presenciando directamente, ¿sí?, con sus propios ojos, no porque no estaba contando lo que otros vieron, sino que él lo vio también él mismo, ¿no? Vemos también acá en el capítulo 1, versículo 39, donde dice: les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, ¿sí? Y vemos en este detalle, como también en el capítulo 4, verso 6, dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora 6:00. Y en el capítulo 5, el capítulo 4, verso 52, dice: entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Vemos la hora precisa, ¿no?, acá. Y también en el capítulo 19 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora 6:00. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Él marca con frecuencia la hora justa cuando sucedieron ciertas cosas, porque él estaba allí presenciando, gloria al Señor. Y vemos también que menciona detalles que testifican el hecho que él era testigo ocular. En el capítulo 4, versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, gloria al Señor. Realmente él estaba allí mirando, contemplando con sus propios ojos. Gloria al Señor, qué lindo es esto. ¿Vieron cuando hay algo importante que sucede, un suceso, y qué pasó y cómo fue y cómo fueron los hechos? Pero él estaba contando de lo que él mismo había visto. Vemos también que él solo, ¿sí?, de los evangelistas, de los 4 evangelios, menciona a quién hirió Pedro. Solamente él lo hace. Dice en el capítulo 18, verso 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Él da este detalle único,
También el escritor era judío palestinense de entre los discípulos. Habla de las emociones y motivos de Cristo. Por ejemplo, en estos capítulos que voy a mencionar y en estos versículos que voy a mencionar, por ejemplo, en el 2:24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 24, él habla de las emociones y los motivos de Cristo. Dice que el Señor no se fiaba de ellos y que conocía a todos. Capítulo 4, versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Rey. Él tenía un motivo para ir allí, había murmuración, ¿no? Había como eso que decían, ¿no? Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad él no lo hacía sino los discípulos. El Señor se fue para Galilea, ¿no? Salió de Judea y se fue de allí. También en el capítulo 6, versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. En nuestros tiempos, ¿qué hacen los predicadores? Sí, poneme una corona, poneme un anillo, poneme esto, poneme una capa. Gloria al Señor. El Señor no buscaba ni fama ni gloria. ¿Sí? Bendito nuestro Dios, Él venía con una misión, Él vino aquí para morir, Él se vino a entregar por nosotros, hermanos. Y el Señor, sabiendo eso, dice que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo, gloria a Dios. ¿Sí? No buscaba esas cosas, al contrario, se alejaba. Qué bueno que es esto. Y vemos también en el capítulo 11, verso 33, dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo. El Señor también se compadeció en este caso, ¿sí? Y dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. No nos olvidemos que el Señor 100% hombre, Él tenía emociones, sentimientos, también tenía motivaciones, ¿sí? Gloria al Señor, y ninguna de sus motivaciones personales o a las que lo querían llevar la gente lo desvió del motivo por el cual Él vino. Realmente Él estaba comprometido, toda su vida, entregada por amor, por vos y por mí, y por todo aquel que en Él cree, gloria al Señor, para que ninguno se pierda, sino que tengamos vida eterna. Dice también en el versículo 1 del capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en el versículo 21 también de este capítulo dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El Señor tenía esos sentimientos, Él sabía perfectamente, hermanos, como vemos en este capítulo 13, verso 1, que su hora había llegado, ¿sí? Él estaba con plena certeza, hermanos, de lo que estaba haciendo, estaba seguro, Él estaba con un propósito bien definido, bien determinado, y lo estaba ejecutando, y sabía lo que le esperaba, que no era nada bueno. No le esperaban aplausos, no le esperaban cosas buenas, humanamente hablando, pero Él, hermanos, se entregó por amor, ¿sí? Gloria al Señor. Y vemos también en el capítulo 18, versículo 4, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Sí? Tremendo este pasaje, si usted lo lee todo completo. Yo estoy leyendo los versículos de cada uno de estos capítulos, pero qué maravilloso y qué tremendo nuestro Señor. ¿A quién buscáis? No se escondió.
no se escondió, no estuvo temeroso, él sabía que su hora había llegado, ya lo estaba sintiendo, él sabía perfectamente, ¿sí? Gloria al Señor. Y vemos, hermanos queridos, que el escritor del Evangelio de Juan era judío, palestinense, de entre los discípulos, habla de las emociones y motivos de Cristo y también expresa las opiniones o reflexiones de los discípulos. Y ahora sí leemos las reflexiones de los discípulos y las opiniones, ¿no? En el capítulo 2, verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, ¿sí? Ellos estaban dándose cuenta que se estaba cumpliendo la palabra de Dios en Jesús. Capítulo 2, versículo 22, también leemos que dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. También en el capítulo 12, verso 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Sí? Gloria al Señor. No solamente que era una palabra escrita, sino que ya estaba cumplida aquí en este caso, ¿sí? Gloria a Dios. También registra las cosas dichas por otros discípulos de Felipe, por ejemplo. Por ejemplo, de Felipe él dice, el Evangelio de Juan dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y en el capítulo 14 también menciona a Felipe, en el versículo 8, donde dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esto es lo que Juan nos cuenta en su Evangelio, lo que él vio estando presente, ¿sí? Él da los detalles y menciona en este caso a otros discípulos como a Felipe, ¿sí? Y también de Andrés dice en el capítulo 6, verso 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Menciona justamente a Andrés acá en este pasaje. También habla de Tomás en el capítulo 11, verso 16, donde dice, dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tremendo, siempre negativo, siempre tiene, seguramente en tu congregación debe haber alguno como Tomás. ¿Y para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a predicar? ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué lo otro? Seguro que van a venir cosas, luchas, pruebas, no quiero saber nada. Qué tremendo. Dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, a sus compañeros. Miren qué alentador el hermano. Qué alentador, gloria al Señor. Vamos también nosotros para que muramos con él. Gloria al Señor. No lo estaba diciendo porque él estaba dispuesto a morir por el Señor, no. Como diciendo, ahora a nosotros también nos van a perseguir, a nosotros también nos van a matar, ¿sí? Tremendo. Y vemos, hermanos, que así encontramos muchas personas en este tiempo también. También podemos ver en el capítulo 14, versículo 22, aquí habla de Judas. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Gloria al Señor. Juan menciona a estos discípulos, a Felipe, a Tomás, ¿sí?, a Judas, también lo hace, menciona a Simón, gloria al Señor, tremendo. Y podemos ver, hermanos, que el escritor era judío palestinense de entre los discípulos, él también era discípulo del Señor. Vamos a ir a otro tema y luego vamos a ver que el escritor era Juan el apóstol, gloria al Señor.
acción. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Acá estamos nuevamente en Hablando de ti. Podés comunicarte, ¿sí? Y vamos a ver algunos versículos más que hemos compartido, pero que vamos a volver a leerlos. Y en este caso vamos a ver que el escritor era Juan el apóstol. Era el discípulo que estaba recostado en el seno de Jesús. Capítulo 13, verso 23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Gloria al Señor. En estos pasajes vemos que era el discípulo que estaba recostado en el seno de Jesús. Así que era uno de los tres, no era Pedro, como lo vemos también en el capítulo 1, versículo 14, gloria al Señor, 1:14, donde la palabra de Dios dice así también en esta noche: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también en el versículo 42 de este capítulo, que también ya lo hemos leído, pero dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. También en el capítulo 13, también vamos a volver a leer en el capítulo 13, en el versículo 6 y versículo 8, donde leemos: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. El versículo 8: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y bueno, después en el 9 le dice: bueno, lávame todo. Ya quería un baño completo, ¿eh? Sino también las manos y la cabeza, dice. Tremendo. Y hacía mucho que Jacobo había sido muerto. Lo dice Hechos capítulo 12, ¿no? Que Jacobo habla allí de la muerte de Jacobo. Entonces podemos ver que no era, en este caso, ni Jacobo ni Pedro, sino que era uno de los tres que menciona la palabra del Señor, y vemos que el escritor se introduce a sí mismo en su libro, como hemos visto en el versículo 23 del capítulo 13, y también vamos a leer el capítulo 19, en este versículo que estamos mencionando, el versículo 26 en esta noche.
Gracias a Dios por su palabra que es viva y eficaz. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo, ¿sí? Refiriéndose a Juan, ¿sí? Y en el capítulo 20 también leemos en esta ocasión, versículo 2, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Acá también lo encontramos a Juan, en este caso, donde la palabra de Dios lo menciona, ¿sí? Él se introduce a sí mismo en su libro y se menciona a sí mismo como el discípulo a quien amaba Jesús. ¡Qué lindo! Gloria al Señor. El discípulo, y no dice, yo era el amado de Jesús. ¿Vieron como algunos que quieren ser nombrados, que se autonombran o se autopromocionan? Él decía el discípulo a quien amaba Jesús. Sí, gloria al Señor. Y vemos también, hermanos, en el capítulo 21, versículo 7 y versículo 20, 21, 7, gracias al Señor por su presencia. Y dice así el 21:7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Tremendo, qué tremendo pasaje este también. El versículo 20 nos dice de esta manera también la palabra del Señor. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Sí? El mismo Juan habla de sí mismo aquí en estos pasajes, ¿sí? Y vemos que la palabra del Señor, mencionando el capítulo 13, verso 23 al 25, y el capítulo 21, verso 20 al 24, podemos ver quién es el escritor de este evangelio. De la evidencia exterior e interior concluimos que el escritor del cuarto evangelio era Juan el apóstol, y por lo tanto que fue escrito en el primer siglo después de Cristo, ¿sí? En el primer siglo después de Cristo. Gloria al Señor. El contenido de este libro, el Evangelio comienza con un prólogo en el capítulo 1, versículo 1 al 18, que es seguido con acontecimientos históricos, incluyendo señales y enseñanzas del Señor que sostienen las declaraciones del apóstol en el prólogo. El objeto, ¿sí?, es que el escritor mismo nos da el propósito de su libro en Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Y con esto concluimos esta parte de bibliología. La próxima semana vamos a ver hermenéutica, pero antes de retirarnos vamos a orar y leemos estos dos versículos que nos quedan, gloria al Señor, que dice así en el versículo 30, 20-30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué manera de terminar, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Qué conclusión. El escritor mismo nos da el propósito de su libro. ¿Cuál es el propósito? Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios por su presencia. Y bueno, también que tenemos un mensaje de nuestro hermano José Marcos Ruiz. Dice, bendiciones hermanos, fuerza, está saliendo muy bien, y nos deja Isaías 41:10. 41:10, ¿lo leemos? Vamos a leerlo, ¿sí? 41:10 de Isaías. Gracias hermano Marcos por este texto y por estar en la sintonía, nuestro amado hermano. Gloria al Señor. Ya lo buscamos, estoy con una Biblia que no es la que uso actualmente, por eso tarda un poquito, pero ya la voy a encontrar enseguida. 41:10 de Isaías, dice, a ver, estamos ahí, ahí está.
No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Mirá, qué texto para cerrar, ¿no? Bien, oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te agradecemos por este momento que podemos buscar tu rostro. Y, Señor, antes de irnos, oramos por todas estas peticiones que nos han dejado aquí, Señor, en este programa. Oramos por la vida de nuestra hermana, gloria al Señor. Te agradecemos por nuestra hermana Elba. Alabado sea el Señor. Gracias por esta petición, Dios mío, que tú has respondido con respecto a esa leche materna que necesitaban. Señor, gracias, Dios mío, oramos por su hijo Josué Daniel. Señor Dios mío, que tú estés llevándote, Señor Dios mío, todo problema de adicción. Toca, Señor Dios mío, el carácter de este varón, Señor, de Josué Daniel. Transfórmalo tú, Señor Dios mío, opera milagro en su vida. Oramos a ti, Dios mío, por esta necesidad que nuestra hermana Elba pide. Oramos por mi hermana Miriam Robles, te agradecemos por mi hermana, que también está en sintonía y que se pone de acuerdo para orar. Gracias por nuestro hermano Alejandro de la Ferrere. Oramos por Andrea Fabiana Romero, por su salud, que está muy enferma, Señor. Intercedemos por la vida de Andrea Fabiana. Tócale, Señor, en este momento. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te agradecemos por Alejandro de la Ferrere y te agradecemos por Andrea Fabiana Romero. Te agradecemos, gloria al Señor, por la vida de nuestro hijo Elías, que nos mandó este mensaje también. Y gracias por mi hermana Virginia Rosa. Oramos, Señor Dios mío, por esa petición que pidió mi hermana, que entra dinero, pero así como entra, sale. Como dice tu palabra, en saco roto. Por eso intercedemos, Padre, reprendemos toda miseria, toda ruina, toda enfermedad. Todo lo que está atacando la vida de Andrea Fabiana Romero, todo lo que está atacando... Gloria al Señor, lo que está, Dios mío, atormentando la vida de Josué Daniel. Todo, Señor Dios mío, lo que está, Padre Santo, Dios mío, atravesando en la vida de mi hermana Virginia Rosa. Dios mío, que ese dinero que entra así como entra se va, Dios mío. Por eso te rogamos que pongas tu mano allí, Padre, en la vida de mi hermana Virginia Rosa. Oramos, gracias por nuestra hermana Adriana también, que nos mandó este mensaje. Gracias también por nuestra hermana Henry Talavera, gloria al Señor, que nos mandó este mensaje también y que también manda saludo a la audiencia. Gracias por nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús por nuestra hermana, y gracias porque tú escuchas cada petición, Dios mío, por las respuestas que tú, Señor Dios mío, das a cada una de las necesidades. Intercedemos por mi hermano Lucio en este preciso momento. Oramos por Lucio. Oramos, Señor Dios mío, oramos por su salud, oramos por esos dolores que en estos días le acontecen, Señor. Tócalo a mi hermano, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo. Arranca toda inflamación, toda dolencia, toca su cuerpo, toca, Señor, sus células. Cúbrelo con tu sangre a mi hermano Lucio, bendice, abre fuente de bendición para que él pueda conseguir ese lugar que necesita para vivir. Y oramos para que no tenga estorbo para poder congregarse. Tócalo a Lucio, Señor, abre fuente de bendición en esta semana, Padre. Intercedemos por Lucio, sánalo, Señor, sana la vida de mi hermano. Estamos orando por Josefa Torre también. Gracias que nos mandó este mensaje mi hermana Josefa Torres. Intercedemos por mi hermano, gloria al Señor. Gracias por mi hermano José Marcos, gracias por nuestro hermano Marcos. Gracias también por Nora Beltrán, que pide oración por su salud y por ese problema que tiene en su estómago y dolor de cabeza. Oramos por estas peticiones, por ese dolor de cabeza, por ese problema que tiene en su cabeza y por ese dolor de estómago. Oramos a ti, Señor, por Nora Beltrán, intercedemos, tócale con tu presencia, Señor, antes de irnos a dormir, antes de que termine este día, Señor, que lo podamos terminar con toda tu bendición, Señor, con sanidad divina,
con liberación, con prosperidad. Arranca los tumores, el cáncer, las enfermedades, los dolores de cabeza, todo ataque de pánico, toda esquizofrenia, toda obra de las tinieblas, todo espíritu perturbador, todo bloqueo mental, toda ceguera espiritual, todo espíritu de incredulidad. Saca toda tristeza, toda angustia, Señor. Saca toda depresión, saca toda amargura, saca toda soledad, llévate toda carga. Padre, ¿quién mejor que tú para sanar en esta hora? Nos volvemos contra toda obra de brujería, de hechicería. Nos volvemos contra toda obra de muerte, de enfermedad, contra toda miseria, contra toda ruina. Reprendemos en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, intercedemos por sanidad, por liberación. Toca, Padre. Tú no estás muerto, tú vives por los siglos de los siglos, tú has resucitado. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí, Dios mío, gozosos, seguros, sabiendo de que tú oyes la oración de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas. Estamos creyendo, Dios mío, no en vano estamos acá sentados frente a estos micrófonos, orando, buscando tu rostro y escuchando tu palabra y dando esta enseñanza que hemos recibido en esta madrugada, en esta noche, Padre. Estamos creyendo, Dios mío, que este programa no es en vano, que esto, Dios mío, Padre, va a producir frutos. Por eso te agradecemos, Padre Santo, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todas las cosas que tú, Señor, a diario nos ministras, nos ayudas. Gracias, Señor Dios mío, porque tú trabajas en nuestro carácter. Gracias porque tú trabajas en nuestro cuerpo. Gracias porque tú trabajas en nuestro ser, como también en la vida de cada uno de los que están acá. Señor Dios mío, anotado, Señor, que se tomaron el trabajo de mandar un mensaje para que podamos nosotros saber de que están del otro lado y que estamos orando juntos y escuchando tu palabra. Por eso en tu nombre, Señor, en tu nombre, Dios mío, no en el nombre nuestro, nada podemos hacer nosotros, pero sí en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera los demonios, y en tu nombre, Señor, en tu nombre, por tu palabra, Señor. Oh Padre, clamamos, intercedemos y buscamos tu rostro y te adoramos y te exaltamos y nos volvemos contra todo demonio de incredulidad y nos volvemos contra toda obra de enfermedad y nos volvemos contra todo problema en las vías respiratorias, todo problema en los huesos, en la sangre, en las articulaciones, en los huesos, en las cervicales. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Dios mío, normaliza la presión, saca las preocupaciones, las tensiones, la tristeza, la angustia, la depresión, todo espíritu de depresión, todo espíritu de muerte. Te reprendo, Satanás, te reprendo. Soltá las mentes, soltá los cuerpos, soltá las vidas. Satanás, estás vencido. Jesucristo te venció, Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Por eso, Señor, antes de irnos de este lugar oramos, clamamos, Señor, guárdanos de regreso a nuestro hogar, guarda a nuestro hermano Mauro, Señor, y bendice a la amada audiencia, que puedan tener un excelente descanso, para que se puedan levantar con nueva fuerza, Señor. Aún restan 2 días para culminar esta semana laboral y 4 días para terminar esta semana. Ayúdanos, Señor, en todo, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su presencia. Gracias por cada mensaje. Gracias por cada vida que se ha comunicado. Y seguiremos orando por cada corazón, por cada alma, por cada petición. Así que voy a estar el próximo viernes de 14 a 16, Dios mediante. De 14 a 16 como todos los viernes. ¿Sí? Gloria al Señor. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, siempre prendido, apoyándonos en oración. Muchas gracias. Así que tengan un buen descanso, una bendecida noche. Y bueno, somos del Ministerio El Incomparable y nos pueden buscar a través de las redes, Instagram, Facebook. ¿Sí? El canal de WhatsApp también lo pueden buscar, vieron en WhatsApp, ahí buscan Ministerio El Incomparable y ahí van a encontrar mucha publicación también de las cosas que hacemos. Así que Dios les bendiga a todos, será hasta el viernes. Gracias, Mauro, bendiciones. Bendiciones.